Marcela Romero, yo soy coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Mujeres Trans. Bueno, nosotras estamos trabajando para poder disminuir el estigma y la discriminación, la transfobia que hay en la región hacia nuestra comunidad. Uno de los objetivos de la red es trabajar el tema de salud y derechos humanos, violencia de género, crímenes de odio y ley de identidad de género, el respeto y la identidad de las personas trans. Estamos trabajando en la región con financiadoras, en este caso con Robert Carr, en el tema de centros de salud para personas trans. Argentina ya tiene su centro de salud aquí en la organización, que es el Centro de Salud Comunitario para Personas Trans, en la cual nuestra comunidad puede acceder al testeo del VIH, a vacunación de hepatitis, gripes y otras vacunas, tratamiento hormonal, entrega de material de prevención, asesoramiento jurídico, talleres de autoestima. Y por supuesto todos los servicios son gratuitos en el Centro Comunitario para Personas Trans. Bueno, mi nombre es Lucas Butniski, soy médico endocrinólogo. Trabajo desde septiembre del año 2013 en el Centro Comunitario Trans, que depende de ATA. Lo que estoy haciendo acá es recibiendo a las personas que tienen deseo de hacer la terapia de reemplazo hormonal transgénero. Y yo funciono como nexo entre el Centro Comunitario y el Hospital Ramos Mejía, donde también trabajo. Nosotros acá en realidad hacemos una primera entrevista donde les cuento un poco de qué se trata el tratamiento, cuáles son los efectos adversos, cuáles son los logros, digamos, que van a tener con el tratamiento y en qué tiempo van a lograr ver algunos resultados. De ahí son recibidos en el hospital, donde se hacen los estudios de sangre, el estudio cardiovascular. Y bueno, en cada caso, digamos, se verá que necesite evaluación ginecológica, evaluación urológica, evaluación por cirugía estética o cualquier otro apoyo que necesitemos de algún otro servicio del hospital. Hasta fin del año pasado la adherencia era aproximadamente un 35% de las personas que nos venían a consultar y hoy estamos ya cercano al 50%. Mi nombre es Rubén Marones, soy psicólogo y colaboro con el Centro Comunitario Trans de ATA en Buenos Aires, Argentina. Mi trabajo es en dos áreas. Yo trabajo con entrevistas individuales con las chicas y los chicos para brindar aconsejamiento para algunos temas y también realizamos una actividad grupal semanal de reflexión sobre diversos temas. Lo que yo veo es que en muchos lugares las chicas no se sienten cómodas a veces porque no van a sentirse cómodas realmente o porque no hay gente especializada o que conozca un poco de la realidad de las chicas. Yo soy abogada de ATA, soy una especie de representante de asuntos legales y tanto vinculado a lo que es la organización en sí y también fundamentalmente a evacuar consultas y asesoramiento a las compañeras que se acerquen a ATA, compañeras y compañeros. Luego de la ley, las consultas se han como polarizado en lo que es salud, que tiene que ver con hormonización, y lo que es saber cómo se ejerce realmente el derecho a la identidad de género, cómo se materializa el cambio registral. Bueno, en las entrevistas iniciales generalmente hay algún tema relacionado, se hace una revisión de algunos temas que tiene que ver con cómo se encuentra socialmente, digamos, siendo trans, o a veces respecto de si iniciar o no un tratamiento hormonal o continuarlo o no, las cirugías, y después los otros temas, los que yo más he observado, tienen que ver con cuestiones afectivas de a veces la soledad o poder vincularse o tener pareja. Pero no hubo, por ejemplo, yo no he recibido consultas que tengan que ver con cirugías, por ejemplo, de tipo de reasignación genital, de género, pero sí con los tratamientos, sobre todo. Eso es la diferencia. Sería un logro que en algún momento todas aquellas personas que quieran realizar una terapia de reemplazo hormonal directamente consulten con un médico por primera vez y no vengan con todos estos excesos de hormonas que están consultando, que realmente son muy riesgosos y con un importante impacto sobre su morbi y mortalidad futura. Y el otro problema que estoy
digamos, veo tiene que ver con las comorbilidades. La verdad que es llamativo el alto porcentaje de prevalencia de enfermedades infecciosas, principalmente HIV, llegando a casi el 40% de la población consultada. Jamás me hice estudio de nada. El servicio de endocrinología muy bueno, el doctor, me sentí cómoda hablando con él de todas las experiencias que tuve, todos los análisis que me mandó a hacer, me los voy a hacer en el Hospital Ramos Mejía. Me hice el HIV rápido de 20 minutos y las vacunas que dan acá en el centro también muy buenas, de hepatitis, contra la gripe, todo eso. Sí, la primera vez que vengo y voy a seguir viniendo porque la atención es muy buena de todo el personal y de todas las chicas que están acá. Bueno, yo tengo dos áreas. Yo trabajo, o sea, mi área son prostitución y once. A veces tenemos que andar atrás de ella porque como están trabajando y uno tampoco la quiere estar molestando, entonces una va y está, le lleva los preservativos. Pero no bien. Julie Romero, estoy en la organización hace 7 años más o menos. Yo hago trabajos en este momento como promotora de salud. Es prácticamente la tarea que me han asignado casi siempre. Asesorar, de derechos humanos y asesorar a las compañeras que vienen en algunos temas que yo más o menos puedo conocer y derivarlas si es necesario a algún psicólogo que trabaje con nosotras, a los médicos correspondientes. También trato de facilitar información con respecto a la documentación, al cambio de identidad. A ver, para hacer un promedio es una consulta por semana en forma personal, que vienen acá a hablar conmigo muchas veces, que conciertan una cita y se acercan a charlar y a evacuar todo tipo de dudas conmigo. Y en forma telefónica, diariamente. Que evidentemente la pertenencia a la asociación se nota, por ejemplo, mucho con el tema después de la identidad de género, con el cambio de documento, donde la gente que pertenece a la asociación lo hizo rápidamente, resuelven sus temas, hacen los cambios de tarjeta de crédito, servicios, etcétera, de nombre, y en la gente que no pertenece a la organización es como que lo ven como algo imposible todavía, y que después, bueno, obviamente reciben la información de alguna de las promotoras y lo comienzan a hacer. Creo que desde la asociación, con este tiempo que estoy acá, están haciendo realmente un trabajo muy importante con un grupo de gente que hasta hace un par de años uno podía, digamos, sentir que estaban totalmente excluidos de la sociedad. Después empecé a trabajar acá, vi que había un espacio que tenía que seguir aprendiendo y ahora estoy estudiando, estoy terminando con la secundaria porque quiero hacer el trabajo social. También estoy trabajando acá en Avellaneda, en el municipio. O sea, mi vida cambió, o sea... El trabajo de entre ATA y el hospital realmente está mejorando día a día. Estamos realmente funcionando. Yo estoy, digamos, funcionando desde el centro comunitario como un nexo como para poder acercar a toda esta población al hospital, poder acercar a estudiarse, y creo que el hospital, por suerte, está cada vez más abierto a poder recibir, ¿sí?, a esta población. La existencia de un centro comunitario, por la experiencia que estamos teniendo desde que iniciamos aquí el centro comunitario trans, yo creo que es muy positiva, sobre todo porque creo que a mucha gente le ha servido, y por lo que yo vi, por lo menos de las consultas recibidas y del grupo, es que le ha servido a las personas como un enlace para seguir haciendo cosas. No es que se ha creado, digamos, una dependencia con el centro comunitario. Hay gente que viene más veces o hay gente que viene menos veces. En cuanto a los talleres grupales que hacemos una vez por semana, ha sido toda una experiencia particular porque fue bastante complejo instaurar el diálogo. En realidad creo que quizás responde a cuestiones comunitarias, de socialización,
en donde en general las personas trans han sufrido siempre algún tipo de discriminación, exclusión social, y la tienen de hecho. Y entonces establecer, el poder hablar ha sido uno de los objetivos que en parte se ha ido logrando, sobre todo con el grupo de promotoras. En los casos de discriminación lamentablemente siguen. Hay y ha habido siempre. Lo que sucede con la ley de identidad de género es que hoy tenemos una herramienta y un piso legal y un marco legal por el cual lo reclamamos. Me abrió muchísimo la cabeza, me dio muchísimas gratificaciones, me sigue dando gratificaciones. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando uno empieza a estudiar medicina, hay una lista social que quizás a lo largo de la carrera uno o la pierde o se va borroneando. O no queda clara, uno se empieza a meter en cosas muy científicas y a veces esto es como que se empieza a diluir entre todo lo otro y realmente uno empieza a encontrar no solamente la gratificación desde hacer algo que a uno le gusta desde el punto de vista científico o médico, sino desde el punto de vista social, sentir que uno está aportando un granito de arena para hacer un cambio. Mi nombre es Gabriela Herido Ojeda, soy una de las 4 primeras promotoras de salud y derechos humanos dentro del Hospital Muñiz. Hace 2 años que ingresé al hospital y bueno, empezamos con la tarea de sensibilizar a los médicos, ir a ver las compañeras, los que necesitaban y todas estas cosas. Y hoy por hoy salí del grupo por el tema de que entré en el área laboral. Bueno, mi nombre es Hanna, soy promotora de salud de ATA. Bueno, ATA llegué por intermedio de Romina y Jessica y Gabriela. Bueno, mi nombre es Jessica Gómez, y hace 5 años que estoy en ATA y hace 2 años dentro del hospital, trabajando como promotora de salud. Básicamente venimos a apoyar a nuestras compañeras que están internadas, que no tienen parientes, que están solas, algunas que vienen de países de afuera, y bueno, le damos contención, las ayudamos tenemos un roperito, les ayudamos con ropa y con lo que se puede. Nos vamos, después que tenemos una reunión acá dentro de las oficinas, vamos visitando sala por sala. Y dependiendo de la chica que haya, charlamos, vemos la necesidad que tiene, le ofrecemos que si en un caso se pueden mover ellas que vengan y elijan la ropa acá, y si en un caso vemos que tienen la necesidad, le llevamos nosotras de acuerdo a su cuerpo, más o menos tratamos de llevarle lo más posible. También tenemos sábanas, toallas, artículos de higiene que también nos donan. Hay muchas compañeras que están en situación de calle y bueno, yo me capacité como para ayudarlas, así sea el trámite del documento y muchas cosas. Mi nombre es Clara Valentina Farías, soy de Tucumán, hace 6 meses que estoy acá en la provincia de Buenos Aires, tengo 25 años. Bueno, yo también en realidad más me encargo de anotar todo el trabajo que se hace acá. Lo escribo y lo envío para ATA, como registrando el movimiento de las chicas. También viendo en qué situación están, acompañando con mis compañeras, vamos a las salas a ver en qué situación están las chicas que están internadas. Ve aquí, estos también son chicas que trabajan algunas en la calle, las que vienen a hacer las donaciones, que nos regalan así las cosas que sacan de los hoteles. Shampoo, jabones, esas cosas así. Y Soraya no es una chica que estuvo internada y no tenía, cuando le dieron el alta no tenía dónde irse, y estaba en situación de calle. Bueno, con Jessica hicimos trámites para darle una pensión y un hotel, le buscamos un hotel. Falta todavía muchas cosas por hacer, porque nosotras a veces tenemos que salir a hacerle los trámites del DNI afuera del hospital, tenemos que movernos con el tema de las pensiones, tenemos que buscar a sus familias.
Nos regaló uno de los chicos, David. No, Matías. Matías. Para hacer talleres sobre lectura. Son todos los mismos. Hay personal del hospital que todavía no está capacitado hacia nosotras. Falta también que los médicos se capaciten y entiendan que nosotros somos personas. Y nosotros acá tenemos talleres de discriminación, invitamos a personal de acá del hospital. A veces, aunque no tengamos el DNI, nos tratan sí o sí por el nombre del DNI. Y nosotros realmente tenemos un nombre con el cual nos tienen que llamar. Antes estaba tan naturalizado el insulto, la estigmatización, la burla, que lamentablemente sufrían discriminación las personas trans y no decían nada, o no reclamaban o no denunciaban. Hoy tenemos una ley que garantiza el acceso al derecho y el respeto a la identidad de género, hayas o no hecho cambio registral. Y yo de quien más aprendí fue de Carla, la que me trajo a mí, la que me hizo entrar en ATA. Yo aprendí mucho de ella. Lo aprendí mucho a través de Marcela Romero, que es quien me puso en ese lugar, digamos. Pero la parte importante que yo aprendí acá en el hospital se la debo a mi compañera Gabriela Ojeda, que es la que me enseñó a mí cómo moverme dentro del hospital y cómo trabajar en este ambiente. Así como yo me capacité y bueno, y cedí este lugar a Carla, que en un futuro Carla también pueda hacer lo mismo y capacitar a una nueva compañera, como lo está haciendo en este momento con Valentina, para que no seamos siempre las mismas, que lleguen chicas nuevas, que se capaciten, que luchen junto con nosotras, y para que logremos que una de las luchas importantes que tenemos y a lo que más queremos llegar dentro del hospital es tener la sala trans, que eso estamos siempre hablando con el director y que es una promesa a futuro. Hubo un almuerzo acá en el hospital donde estuvieron entidades del hospital y fuimos presentadas a las nuevas promotoras de salud. No se pidió proyectos o ver cuáles son nuestras expectativas. Y yo propuse, porque la enfermedad HIV no es solo una enfermedad crónica, sino también es una enfermedad que es de acá. Y las chicas necesitan mucha contención. Entonces yo propuse armar un taller inclusivo que contiene manualidades, dibujo, tejido. Recibimos donaciones de tela también para trabajar conjuntamente con las chicas y chicos, porque es un taller inclusivo. Y en la nota lo que pedimos es un espacio público donde realizar dichos talleres, ya que contamos con los materiales que son donados a través de distintas personas que se acercan, porque pedimos donaciones a través de Face, del boca a boca. Bueno, mi nombre es María Laura Marván, yo soy psicóloga de planta del Hospital Muñiz hace ya 20 y pico de años. Y bueno, nosotras somos referentes en el caso de las chicas y hacemos la conexión institucional, digamos, entre ellas y el resto del hospital. Somos un poco facilitadoras de su trabajo institucional dentro del Muñiz. Mi nombre es Perla Cativa Tolosa. Soy psicóloga clínica de este hospital hace más de 20 años también. Soy, junto con María Laura, una referente de las chicas. Nosotras somos unas intermediarias entre las acciones que ellas realizan y la institución. Es decir, si ellas tienen algún problema para llevar a cabo los propósitos que quieren realizar, nosotras vamos y acudimos en su ayuda. Pero la verdad es que esto ocurre poco, frecuentemente, porque ellas cada vez tienen menos problemas y más logros. Se han visibilizado muchísimo, esto varía un montón. Ellas hace 3 años que trabajan en este espacio público, donde acompañan a las pacientes internadas, las contienen, las asesoran, fueron capacitadas para eso y verdaderamente son un orgullo. Para nosotras dos, y esto voy a hablar en plural, es un honor trabajar con estas personas de esta institución. Esa es la verdad. A nosotras nos gustaría que esto que estamos haciendo dentro del Hospital Muñiz
se replicara en todos los hospitales del país. En general, en toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Este modelo nosotros lo estamos replicando en la región. En este momento, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Bolivia, son países en los cuales ya están teniendo centros de salud comunitario para personas trans. Bueno, yo creo que el centro comunitario debería tener una permanencia, porque en mi trabajo con minorías sexuales que vengo haciendo hace muchos años, la permanencia de los espacios lleva tiempo de que sean utilizados por la comunidad, sea centro de testeo o atención médica o recursos legales, por ejemplo. Y lo que se ha visto aquí en el centro comunitario es que de comenzar algunas veces con 1 o 2 consultas o un turno para el endocrinólogo, actualmente estamos con sobreturnos en algunos espacios, hay que estar organizando, a veces algunas personas tienen que terminar yendo al hospital o digamos porque va creciendo y porque es como te decía antes, me parece a mí que el centro comunitario cumple una función de puente, digamos. Hoy estamos aproximadamente viendo entre 12 y 15 personas trans por semana, entre algunas personas que se acercan de cero por primera vez y algunas personas que vienen ya en su seguimiento, y tenemos un grupo aproximadamente de casi 150 personas trans. Y también le demostramos a los gobiernos, en este caso a los ministerios de salud, que es necesario que los profesionales se capaciten para atender a las personas trans y que no solamente todo pasa por el testeo del VIH, sino que es necesario una salud integral, es necesario tener servicios para personas trans, en este caso el tema del tratamiento hormonal, el tema de prevención, vacunación, y es necesario que esto se replique en toda la región y que los gobiernos se hagan cargo de los servicios de salud. No hay una formación desde el sistema académico para que uno se forme como médico endocrinólogo especialista en terapia de reemplazo hormonal transgénero. También uno tiene que tener en cuenta, y esto yo siempre lo remarco, que todos los médicos tenemos diferentes intereses, ¿sí? Y acá es importante, que si uno tiene el interés de poder entrar en esta temática de trabajo, hoy por hoy parte de uno la formación, ¿sí? Es necesario que en las propuestas que se hagan en la región, en Latinoamérica y el Caribe, haya indicadores en la cual se trabaje los centros de salud comunitario en las organizaciones, ya que el Estado no tiene dentro de su agenda servicios de salud para las personas trans. Es necesario que las organizaciones trabajemos esa parte, porque el tema de la prevalencia del VIH es de un 35% en la región, el tema de la violencia y crímenes y asesinatos es muy alta en la región, así que es necesario trabajar el tema de la vulnerabilidad, cómo llegamos a la vulnerabilidad. Yo siempre digo que nadie nace vulnerable, sino que te hacen vulnerable. Entonces es necesario trabajar en conjunto con el gobierno y trabajar con las financiadoras para que los indicadores sean específicos en acciones en la cual mejoren la calidad de vida de las personas trans en Latinoamérica y el Caribe.